¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que también es muy importante porque tenemos el poder o el poder la palabra del no, ¿no? Ven que muchas veces les he dicho, les he comentado en algunos temas que el no es una parte fundamental de lo que tenemos, de esta forma de pensar, de hacer, y eso tiene que ver desde la forma de la creencia. Desde la forma que tenemos de las creencias, del no, porque eso tiene que ver desde la parte emocional, digamos, pensamiento, del subconsciente, consciente, de cuando nosotros estamos con esta situación del no, porque tenemos esa creencia desde que nos pasa que somos desde bebés, ¿no? Que es la creencia familiar. Cuando hemos hablado de las creencias, acuérdense que somos varios tipos de creencia tenemos, y esto es la creencia, se puede decir, de familiar, que desde que somos niños siempre nos manejan esta parte, el no puedo, el no soy, el no estás, el que no estás haciendo las cosas bien, el que no puedes, ¿no? Entonces generas esta parte de la creencia, pero también podemos decir que el no es un poder que te puede estar manejando con el amor propio incluso, cuando tienes ese poder de decir no porque no quiero, más no con el no puedo. Y son 2 cosas completamente diferentes, que incluso tienen que ver con la ley de afirmación, o con la ley universal, o con tu misma energía. Porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo, a veces quitarte el no puedo, el no soy, el no estoy, el no lo puedo lograr. A diferencia de cuando dices: "No lo quiero", hacia el no rotundo de: "No quiero esto porque no me gusta, porque no estoy de acuerdo", porque tienes como la base y tienes esta parte de decir el no, ¿no? Pero sí podemos diferenciar en estos 2 aspectos muy importantes. Cuando tenemos el no de creencias del que no puedes hacerlo, al no de empoderamiento o de decir: "No quiero hacerlo por esto y por esto y por esto", ¿no? Tienes como esa base, decir: "No me dejo, no quiero hacer esto", pero sin embargo, muchas veces, a veces usamos el no en como, digamos, en la ley de atracción o en esta parte negativa de decir: "No soy importante, no soy una buena persona", y que te afecta la parte de la autoestima, y que te afecta en tu palabra y que te afecta en muchas cosas o como el poder de muchas situaciones de tu pensamiento, de tu palabra, de tu emoción. Y eso nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Muchas veces podemos manejar ciertas cosas o ciertos factores en la cual pues puedes decir no de un empoderamiento, decir no lo quiero, ¿no? Que a veces eso genera en cierta situación el no me gusta, por ejemplo, una comida no me gusta porque no me sabe rico, porque no me gustan los champiñones, o no me gusta la verdura, o no me gusta algo. Entonces dices: "No, no quiero porque", pero es un gusto, ¿no? Del no quiero, el no me agrada, es esta parte, ¿no? Como que también en esta parte del no tenemos como muchos síntomas o muchas situaciones emocionales, ¿no? Desde la parte del enojo, ¿no? Cuando dices el no, pero enojado de esta situación o de estas circunstancias o de esta parte que te puede estar afectando en muchas circunstancias es de tu enojo, ¿no? Que dices, es que no puede ser y te enojas y te frustras y entonces empiezas a hablar del no, pero del enojo, ¿no? Y muchas veces suceden que cuando tienes un no de enojo, sucede que esta parte como que generas una energía, como dijéramos, la verdad negativa, porque estás enojado y entonces no estás de acuerdo y entonces sacas esta parte de tu enojo personal. Pero cuando hablamos de un no emocional, dijéramos, cuando estás con esta parte emocional de que no te sientes bien, que tienes un problema de autoestima, que a lo mejor estás en una situación en depresión o a lo mejor estás en una situación un poco compleja, es, pues no lo estoy haciendo bien, como que incluso la vibración, digámoslo así, varía en tu no, digamos, positivo, en tu no, digamos, negativo. Y me vas a decir, oye, ¿cómo podemos manejar un no positivo y un no negativo? Un no positivo lo podríamos hablar del parte, no quiero hacer esto, no, o sea, no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, no me agrada, no, o sea, no quiero una violencia personal, no quiero estar con esta persona, ya no lo quiero, por ejemplo, ya no deseo estar trabajando en esta empresa, entonces, bueno, pues empiezan con situaciones que digamos con un no positivo en esta parte de poderte empoderar. Al no negativo, que normalmente es como el que más domina, dijéramos así, porque es que no soy buena persona, no me está yendo bien,
no estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, no me llega el dinero, no me llega esto, no estoy fluyendo. Entonces, cuando empiezas con esta parte de, digamos, el no negativo, es con esta parte de la emoción, ¿no? En este sentido emocional. Que también dijéramos que también el no positivo también tiene que ver con la no emoción, pero con la emoción, pero un poquito más racional, ¿no? Como más ecuánime, como más pensante, como más dijéramos lineal en esta parte de poder saber qué es lo que estás haciendo y de qué manera lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y a veces nos cuesta mucho trabajo como entender estos factores importantes del no quiero al no puedo, ¿no? Son 2 cosas completamente distintas, ¿no? Porque a lo mejor, el no quiero es mucho un factor hacia una forma de pensar en tu palabra y tu vibración cambia. Tu vibración al no quiero es como que te empoderas en este sentido de decir: "No quiero por esto", y dices: "Ahora las cosas son así", porque te pones como más objetivo o te pones un poquito más analítico o vas viendo cosas más importantes de lo que pasa en tu vida o situaciones de tu entorno familiar, personal. No quiero estar ahí porque no es sano, ¿no? O sea, muchas veces dices, yo no quiero seguir, por ejemplo, en la parte laboral porque ya no es sano, porque me estoy estresando, porque las cosas no están funcionando laboralmente, entonces ya hablas de un no, del decir, mejor busco otra opción laboral en donde me dé más cavidad en muchas circunstancias, porque aquí ya no me hallo, ya no me siento bien. Y entonces empieza a la mejor con la parte emocional, digamos así, del es que no estoy fluyendo, el dinero no me está llegando, el dinero está un poco complicado, ¿no? Muchas veces les digo, no digas con esta parte del no tengo, decir no tengo porque al final lo vibras y al final lo decretas y al final haces que las cosas lleguen de esa forma. Si no es el no, pero el sí. O sea, a veces el no puede ser el sí. El decir, no quiero, pero sí quiero esto. No quiero esto, pero sí quiero lograr esto. Entonces, como vas a decir, es que como es como complicado, dijéramos así, pero no, al final a veces el no puede darte un sí. En el sentido cuando estás empoderado, cuando estás más racional, como más pensante, como más ecuánime, ¿no? Si estás en un no, que dijéramos que estás más en una vibración baja, como se dice, o en una vibración que no estás bien, que tu estado de ánimo no está bien, que tu emoción no está bien, que incluso hay muchas circunstancias y muchas formas de poder entender lo que tú quieres y poder hacer lo que tú deseas, ¿no? Y entonces ahí es cuando entra, digamos, una vibración negativa y decir, es que no estoy bien. Entonces empiezas con el autoestima baja, tu emoción va cambiando, las cosas no van fluyendo para ti. Entonces, ¿qué vas haciendo? Vas vibrando de esa forma. Por eso la ley de atracción tiene que ver muchas cosas importantes en el sí, cómo lo dices y por eso el poder de tu palabra, tanto el decir no en una vibración negativa, digamos así, o vibración baja, es no estoy bien, ¿no? Y ya saben que no soy de vibración alta, vibración baja, pero esa vibración del no me siento bien hasta se nota, ¿no? Muchas veces lo vibras, muchas veces lo sientes y te afecta en tu autoestima, en tu físico, en el cómo estás, en el cómo te sientes, en el cómo a veces nos cuesta mucho trabajo como esta parte de entender, ¿no? Y cuando dices: "Es que no", normalmente cuando dices: "Es que no tengo dinero", es como: "Ay, ¿y ahora qué hago?", ¿no? No me está llegando, las cosas no están fluyendo, las cosas no están dando. Entonces, ahí estás vibrando de una forma negativa. Y el no, pues sí tiene que ver la parte negativa, el no soy, el no estoy, el no puedo, el no lo logro. Entonces, como que vas formando esta vibración negativa y esa vibración se va en tu campo áurico, en tu campo energético, y entonces lo vas vibrando de esa forma. Pero si manejas un no positivo, digámoslo así, entonces tu vibración cambia. Tu vibración va a ser como más ecuánime, vas a vibrar un poquito más, tu luz va a ser diferente. No quiero esto porque quiero lograr esto, no quiero lo otro porque no quiero esta parte, pero quiero lograr lo que viene. Entonces, como esta parte del no y sí, ¿no? No quiero, pero sí quiero hacer esto. No quiero esto, pero sí quiero lograr lo otro. No me conviene o no me convence, pero sí estoy haciendo. Entonces, es como dijéramos un juego de palabras muchas veces, ¿no? A veces emocionalmente por ahí dicen, cuando me dices un no, te digo un sí. No quiero un beso, pero a la vez sí quiero que me des el beso, ¿no? Entonces, es como esta parte también de la
parte vibratoria que tú sientes y que tú estás en ese sentido y en ese aspecto. Y a veces nos podemos dar cuenta que nosotros mismos vibramos de esa forma o de esa situación o de esa manera, porque tiene que ver mucho desde tu pensamiento con lo que estás sintiendo, con lo que estás diciendo, con lo que estás vibrando. Y acuerden que nosotros vibramos lo que sentimos, decimos lo que sentimos y en esa parte, pues muchas veces puede ser bueno, muchas veces puede ser malo, o muchas veces también esta parte que es muy importante de las creencias que nosotros tengamos en algún momento de la vida. Porque si tú tienes un no negativo, digamos, que te sientes frustrado, que las cosas no están fluyendo, es porque a lo mejor cuando tú estabas niño te hicieron una creencia, el no puedes hacer las cosas, el que tú no eres capaz de hacerlo, y entonces te quedas con ese pensamiento y con esa vibración y con esa creencia. Es decir, es cierto, no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Vibras de tal forma que las cosas no están fluyendo, que las cosas no se están dando, y entonces, sí es cierto, no lo estoy haciendo bien, no puedo hacerlo, no soy capaz de hacerlo. Entonces, cuando vibramos en esa parte, dijéramos negativa, pues el no toma más fuerza o el no en negativo toma más fuerza que si tomamos el no en positivo, tomaría una fuerza más positiva, una vibración más de luz o más alta, dijéramos así, y que tú estuvieras bien y que las cosas pudieran fluir en determinado momento o en determinadas circunstancias. A veces nos cuesta mucho trabajo como analizar esta parte. A mí me han dicho: "Oye, es que no tengo dinero", por ejemplo. Yo les digo: "Es que no vibres así, no digas eso, porque efectivamente no te va a llegar", porque al final haces ese decreto, haces esa ley de atracción, lo estás afirmando y tienes el poder de decirlo, ¿no? Y por ahí dicen: "Tú tienes el poder de decir cuándo es un no y cuándo es un sí". Y acuérdense que todos tenemos ese poder de decidir y hacer cuándo son tus límites también. En qué forma y en qué manera puedes manejar tus límites. Hay veces que nosotros no ponemos límites también, ¿no? Que dejamos que las cosas se den, que las cosas sigan pasando, que las cosas sigan fluyendo. Pero a veces llegas a una relación, por ejemplo, de pareja que es muy tóxica y que no pusiste límites, ¿no? Y no pusiste esta parte, el no quiero, el que ya no estoy a gusto aquí, el que ya no me permito ofensas, ya no me permito hacerlo. Y entonces vas permitiendo cosas. Entonces dijéramos que es un no negativo. Y entonces vas permitiendo, eres permisivo en muchas cosas, en muchas circunstancias que tú haces que permitan que las cosas suceden. Si tú te das cuenta que ahí ya no estás a gusto, por ejemplo, en una relación pareja, en un trabajo, incluso en una familia, en tu entorno, en todo lo que pasa, si tú te das cuenta que ya no es ahí, pues huye, ¿no? Como dicen, si ya sabes que no es ahí, como dicen por ahí, no es el momento que estés ahí, ni que te estés adecuado, ni que las cosas estén bien, sino decir, no es el momento, me están diciendo, no es ahí. Y acuérdense que nosotros también tenemos como esa vibración, esos mensajes que te llegan del más allá y te llegan de alguna circunstancia, una situación y te dicen, ahí no es, por muchas cosas, y a veces nos aferramos y sí, sí, yo creo que sea ahí, quiero que estar bien, que las cosas pueden cambiar, ¿no? A veces es en, no, pero es que va a cambiar y entonces, o sea, ese no lo vuelves en sí, pero negativo cuando traes esa parte emocional de decir: "Ay, no quiero estar aquí, pero va a cambiar", ¿no? No quiero estar aquí, pero a lo mejor me aumentan el sueldo. No quiero estar aquí, pero a lo mejor las cosas cambian. Entonces, como que vamos vibrando en ese sentido y en esa situación. Por eso el no es muy importante, aunque puede ser desde la parte de la creencia, de una parte negativa del no soy, no estoy, a una parte positiva, en una creencia que lo podemos hacer como una creencia no limitante, digamos así, porque una creencia limitante también tiene que ver más con el no. El no puedo, el no lo puedo lograr, el no soy, el no estoy, el no quiero, puede ser una creencia limitante hacia tus pensamientos. Por eso cuando hemos hablado de las creencias limitantes y no limitantes es porque la creencia limitante es más hacia el no. Y es una realidad, porque tú cuando haces una creencia limitante o tienes una creencia limitante es, no lo puedo hacer, no estoy de acuerdo, como que no me está funcionando, eso que me están diciendo no está fluyendo, eso que me están diciendo no está funcionando, entonces generas una creencia limitante. Yo diría que las creencias limitantes son más hacia el no, del no quiero,
digamos, del no negativo que al no positivo. Entonces, cuando tú tienes unas creencias limitantes, siempre va a ser como esta parte del no, no lo puedo hacer, no lo puedo tener, no lo puedo lograr, no, no está funcionando. Estoy decretando, pero estas palabras que estoy, a mí no me funciona, a mí no me está funcionando, a mí no me está ayudando, a mí, ¿no? Entonces, esta parte de ser tus creencias limitantes. Entonces, las creencias limitantes al final es como este no, del no puedo, el no quiero, el no estoy. Pero si creemos en unas creencias positivas o no limitantes, el no, pero sí lo puedo lograr por esto. No me funciona de esta manera, pero ¿cómo lo puedo cambiar para que sí me funcione? ¿O qué tengo que decir en mi pensamiento, en mi emoción, en mi palabra, que las cosas fluyan y que tienes que estar conectado con estas tres partes? De tu pensamiento, de tu palabra, de tu emoción. Acuérdense que nosotros tenemos que estar conectados para que la ley de atracción, digamos así, o tus afirmaciones o lo que tú quieras funcione. Si tú estás disperso en una, a lo mejor en un no de un pensamiento que es negativo, pero un no positivo en una emoción, pero en un no que digamos intermedio, pues no va a fluir, ¿no? Porque a veces estás en no quiero, pero sí quiero, pero entonces las cosas no fluyen. Porque a veces dijéramos que nosotros a veces somos como un poco complicados como seres humanos y a veces decimos, te decía un no, pero aún sí, te decía un sí, pero un no. Entonces, a veces somos como muy complejos con nosotros mismos de entender de qué queremos en realidad, ¿no? Desde tu pensamiento, desde tu forma, desde lo que dices y cómo lo dices. Acuérdense que muchas veces el cómo lo decimos y nuestra palabra, que es el poder más grande que tenemos, desde nuestro pensamiento, es cómo lo dices y de qué manera lo dices. Por eso puede influir tus creencias limitantes, el decir no, o tu creencia no limitante, el decir no, pero sí quiero, ¿no? Sí lo puedo lograr, sí lo puedo tener. Y entonces cuando tú también esas creencias que tú tienes de familiares o esas creencias que tienes de niño que se te quedan grabadas en tu interior, en tu pensamiento, en tu subconsciente, entonces ahí también hay una situación que hay que cambiar, ¿no? Que si alguien te dice, no puedes hacerlo, decir, ah, no, sí lo puedo hacer porque soy capaz de hacerlo. Para mí no existe el no, muchas veces han dicho eso, pero él no es parte de lo que eres, eres parte de la vida, es parte de lo que decimos, es parte de lo que fluimos, es parte de lo que quieres. Entonces es como una complicación a veces entenderlo. Va a decir, Alma, pero no es tan complejo. A veces sí es complejo, porque a veces entendemos cosas que queremos entender y decimos cosas que queremos decir, pero a la vez queremos ver las cosas negativas, pero a la vez queremos ver las cosas positivas. Y el ser humano, acuérdense que somos muy complejos y a veces nos complicamos más de lo que tenemos que complicarnos y a veces las cosas no fluyen o no se dan o las cosas pueden ser un poco más difíciles, ¿no? Entonces, si tú tienes un no, pero te empodera a decir no quiero o no quiero esto o no quiero lo otro, desde eliminar, digamos, no eliminar, pero sí como esta parte de tu creencia limitante de niño que decía: "No soy capaz", es cambiar como ese chip y decir: "Sí lo puedo hacer", ¿no? Me decían que no soy capaz de hacer las cosas, ¿no? Y a veces, acuérdense que hay modismos que te podemos tener cuando hablamos y decimos cuando decimos las cosas no, pero cuando a esto no, ¿no? Muchas veces sucede porque tenemos esta parte de modismos que podemos estar manejando cuando hablamos, que también tiene que ver mucho, ¿no? Desde tu forma, tu modo, de lo que dices, o cómo lo dices, o de qué manera lo sientes, o cómo lo estás sintiendo. Y a veces nosotros no entendemos cómo nosotros mismos nos podemos poner la parte negativa. Y cuando dominas el no con la parte negativa, pues entonces va a fluir algo negativo, ¿no? Porque muchas veces no entendemos o no comprendemos lo que estamos diciendo, o lo que estamos sintiendo, o lo que estamos pensando, o lo que estamos vibrando. En realidad, acuérdense que nosotros vibramos lo que decimos desde nuestra palabra, desde nuestro pensamiento. Entonces, nos cuesta como esta parte de trabajo, como entenderlo, ¿no? Y tal vez me dirás: "No, pero es que no es así", ¿no? En que digo: "No, pues así". Como que esta palabra siempre la tenemos parte de nosotros mismos en todas las lenguas que podemos tener, el no estoy, o no lo puedo hacer, o no lo puedo tener. Entonces,
Es como este lenguaje que muchas veces yo creo que es el lenguaje más universal que podemos tener del no, de cómo lo hacemos y de qué manera lo hacemos, y de qué manera lo estamos vibrando, si negativo o positivo, si queremos hacer las cosas de mejor manera, si podemos cambiar, si nuestras creencias limitantes, en lugar de decir no, le decimos unas creencias limitantes, al cambiarlo y modificarlos a unas creencias positivas, a unas creencias que nos ayuden a formarnos, a ayudarnos a hacer las cosas. A veces nos cuesta mucho trabajo porque pues a veces no somos como muy pensantes en ciertas cosas porque lo decimos por tu emoción, por tu forma, por tu palabra. Y esta parte de entenderlo a veces es complicado, ¿no? A veces es como un parte complejo y mantenerte en esa forma de poder ser ecuánime con las cosas que estás haciendo, con las cosas que estás diciendo, a veces nos cuesta trabajo. Y me dirán, ah, pues es que a veces ya tenemos este tipo de creencia, el no, pues ¿cómo lo podemos cambiar? Entendiendo y comprendiendo ese no en positivo, ¿no? Es decir, no quiero, pero sí puedo hacer esto. Y eso nos cuesta mucho trabajo como seres humanos porque muchas veces no somos como ecuánimes, a veces nos cuesta como entender, como comprender, como hacerlo, como poderlo manejar o poderlo hacer. En muchas circunstancias de la vida, a veces el no de la gente puede vivir toda la vida así, ¿no? Cuando traes un proceso depresivo o traes una emoción atorada o cuando traes un proceso, dijéramos que seas un muerto viviente en la vida, es como, pues no, o sea, estás en esa parte negativa, estás en el no estoy bien, el que vivo por vivir y estoy por estar y las cosas fluyen por fluir porque no estás en ese cambio de poderlo manejar en un, digamos, en un no más ecuánime, más empoderado, más estar en lo que tengas que estar y en la forma que tengas que estar. Nos cuesta mucho trabajo, la verdad, sí, mucho, porque como les comento, desde las creencias que vas teniendo, desde niño, de lo que te dijeron tus papás o tu mamá o tu entorno familiar o lo que sea, pues vas manejando esta parte, ¿no? Entonces a veces no somos como muy conscientes de lo que vibramos, de lo que decimos y cómo lo decimos. Y en esta parte, uno de los arcángeles que te puede ayudar a ser como más ecuánime, entender tu no, es el arcángel Miguel y él te dice, si tú entiendes tu no negativo, vas a entender tu no positivo. Entender tu parte, tu palabra, tu emoción con el no positivo, vas a fluir de mejor manera. Para que las cosas puedan suceder, tienes que entender el no negativo para que las cosas se puedan dar. Si haces ese no negativo y lo cambias a no positivo, las cosas pueden fluir. Y es lo que te dice, es como el no negativo y el no positivo, cómo lo puedes cambiar y a veces puede ser complejo y a veces puede ser difícil y a veces es un poco de entenderlo o comprenderlo, pero es esta parte de poderlo hacer, ¿no? De quitarte tus creencias limitantes, el no puedo, el no soy, el que no estoy bien, el que no logro las cosas, el que me dijeron que soy una persona que no sirve, que soy una persona que soy inteligente, que, ay, ¿cómo tú lo puedes lograr? Tú no puedes lograr nada. Y entonces te quedas con eso, sí es cierto, yo no puedo lograr nada. A cambiarlo a tus creencias positivas, a tus creencias no limitantes, digamos ahora sí, de no pero sí, o sea, me estás diciendo: "No lo puedo lograr", pero yo sé que sí lo puedo lograr, y yo te voy a demostrar a ti y a todos, y a mí mismo, o a mí misma, que sí lo puedo hacer. Entonces, convertirlo en sí, en ese empoderamiento de ser: "Sí lo puedo hacer, sí me estoy fluyendo, las cosas están saliendo muy bien. No quiero esto, pero sí va a pasar esto. No quiero que esto suceda, pero sí va a pasar esto". Entonces, también esta parte del: "No tengo dinero", quítenselo también. Porque cuando afirmas esa parte del no tengo dinero, las cosas no están fluyendo, que al contrario, tienes que decir, sí estoy fluyendo, las cosas están dando, el dinero está llegando a mí, todo se está dando, se me están abriendo los caminos, porque si empiezas, es que no se me abren los caminos, no se te van a abrir porque lo estás decretando. Entonces es como un no negativo, a cambiarlo al no positivo. Sí, no estoy fluyendo, pero estoy fluyendo en este momento, las cosas se me van a abrir, las cosas van a fluir para mí, las cosas se están dando para mí. Soy una persona ecuánime, fuerte, estoy fluyendo para todo lo que viene para mí en todo lo positivo. El dinero llega a mí a manos llenas
y eso para mí es muy positivo. Entonces pueden decir eso en lugar de decir no tengo dinero. Al contrario, tengo mucho dinero y me está llegando dinero, por ejemplo. Entonces, cuando lo afirmas en positivo, las cosas pueden llegar de mejor manera. Entonces, traten de ser ecuánimes desde su pensamiento, desde su emoción, desde su palabra y quítense el no negativo para tener un no positivo y puedan fluir con lo que tengan, con lo que quieran y con lo que les llegue en la vida, en el universo, con lo que puedan emanar y con lo que puedan decir. Bueno, pues yo soy Alma Real. Yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.